administradores de este parque, Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Por supuesto que pertenecen a nuestra familia. Familia donde aprendimos a cuidarlos, a respetarlos y a protegerlos. Es un deber y una responsabilidad de todos ustedes también. Lo digo por las grandes que hay. Vengan acá. Vamos a ver esta belleza completamente fuera del agua. Mamacita. Vamos a esperar a Inti, el macho, arriba gordo. Y más adelante, un poquito más, Luna. Vamos, chiquita. Ella practica el ejercicio. Ella se toma su tiempo para bajar con delicadeza, con estilo. Miren la piel, brillante, suave, porque segregan un aceite a nivel de dermis. Dale, amor, con confianza. Para abajo. Eso, muy bien. El medio ambiente no tiene sentido si estas bellezas no están con nosotros. Recuerden que todos respiramos el mismo aire. Estamos salvando también nuestra especie. Hay que darle la oportunidad a futuras generaciones de conocerlos. Así que, ya con esta idea, nosotros ya casi nos vamos a despedir y esperamos que a partir de hoy salven muchísimas vidas como esta, señores. Necesitamos de la presencia de ellos. Y debemos enseñarles también a esos pequeños a cuidarlos y a respetarlos. Por este lado, Luna, que vamos a esperar a Juan. Ven. Listos, cabecita afuera. Y todos les decimos a todos ellos que adiós. Muy bien, adiós a todos. Gracias a todos por su atención y su visita. Que estén muy bien y que bueno. Del cuerpo atraen la atención de los congéneres y lo hacen por diversión. Esta especie se llama Turcius truncatus. Se conoce comúnmente como delfín mular o delfín nariz o pico de botella. Miden hasta los 3 metros y pesan. La toca Luna, la más alta la toca Inti. Así que listas esas cámaras porque allá vamos en compañía de Swan. ¿Listo? ¡Vaya! ¡Ahí está! Recuerden que los aplausos son muy importantes, son el estímulo de los delfines. Tenemos diferentes formas de comunicación. ¡Aplausos! Ahí está, Luna Inti. ¡Vamos! Una vez más, vamos. Los delfines son mamíferos acuáticos, animales que según científicos alguna vez habitaron en tierra firme, evolucionaron y se adaptaron a este medio. Ellos respiran por el orificio que tienen en la parte superior de la cabeza. Ese orificio, ese que está aquí, se llama espiráculo, pero aparte de respirar, les sirve para emitir unos lindos sonidos de comunicación entre ellos, algunos audibles para nosotros. Vamos a poner cuidado, que ellos nos van a mostrar esos lindos sonidos de comunicación. Listo, amor, empieza tú y luego sigue Luna. Ven. Duro. Bien, esos son los sonidos de comunicación. Ya. Los ojos de los delfines están cubiertos por una membrana que les protege y les facilita la visibilidad. 84 dientes tienen ellos. Ahí están esos hermosos dientes. Está. Esta hermosa especie usa los dientes solo para la captura, no son para masticar. Ellos capturan peces de máximo 1,5 kilos de peso. 4 aletas, estas pequeñitas son pectorales. Son las únicas que poseen hueso, las demás son de cartílago, pero estas les dan estabilidad y cambios de dirección en la navegación. Está la aleta dorsal, que es el timón. Esa, muy bien. Y por último, vamos a ver la hermosa aleta caudal o cola.
hermosa, es fuerte, funciona como motor o propulsor en el momento en que ellos se desplazan. Recuerden que son animales muy ágiles. Bueno, ahora preparen las cámaras. Suani con este ejercicio les da la bienvenida. Luna e Inti la acompañan. Dentro de los escenarios, miren esto, alcanzan a ver su alimento desde el aire y lo pueden atrapar haciendo contacto con el agua. La velocidad y la vista increíble que tienen estos peces. Crecen hasta 75 centímetros, alcanzan a pesar de 15 a 20 kilos. Hay muchos. Amor, es que no pasa nada, entrégale el pescado. Sí, amor, cógelo. Mira, es que a él le gusta que los niños le den comida. María, cógelo con la mano que no pasa nada. El pescado está muerto. El pescado está muerto. El pescado está muerto. Eso es comidita para los delfines. Como la cocinita, hija, la cocinita. Cógelo para la cocinita. Tursi ya no quiere. No puedes entrar ya. Mira tus turnos el favorito. Escenario del Parque Nacional Corales del Rosario. La isla que están visitando por el día de hoy lleva por nombre San Martín de Pajaral, una de las islas que conforman el Parque Nacional Corales del Rosario y San Bernardo. El escenario es manejado por CEINA, Centro de Investigación, Recreación, Educación. En este primer estanque vamos a observar, a conocer una variedad de peces, animales que habitan en todo alrededor del Caribe colombiano. La primera especie que vamos a conocer es el largo plateado. Miren que hay muchos largos plateados. Llevan por nombre sábalo. Ese es el famoso sábalo que en la costa, largos plateados. Más adelante vamos a oír la... Tomando una mosca, pero bien brava. Nena, ¿quiere un pescadito? Busquémosle uno, ¿verdad? Bueno, ella era sola, pero ahorita se le dio por adoptar. Por ahí tiene una compañera que también viene y la acompaña. Entonces se comparten el trabajo entre las dos. Que a veces viene, ¿no? Entonces cuando está la una, a veces no está la una, está la otra, o a veces están las dos al mismo tiempo. A ver, busca un pescado para ti, Margarita. Me toca partida porque está muy grande, entonces es muy complicado que te lo vayas a tragar. Cómete ese pedacito, ahora te busco otro pedacito más. Eso. Aquí un pedacito. Agarrándolo por allá. Bájalo un poquito porque está algo duro. Eso. Veamos el tiburón. Este es el tiburón gato nodriza. Le dice el tiburón bug. Existen aproximadamente 400 especies de tiburones, 20 de las cuales se consideran peligrosos para el hombre. Pero este gato se alimenta básicamente de cangrejos, langostas e incluso tortugas. En su menú incluye hombres a que han nacido, sean criados, han sido entrenados. Todos reconocen esta plataforma y comen en ella. Los llamaré, ustedes preparen cámaras. Muchachos,
Ya van a comer, vénganse todos para acá. Vamos, rapidito. Eso. Prepárense que ya van a comer, muchachos. Arriba. Eso. Arriba, arriba, arriba. Ahora quitarle de este lado. Bueno, ahora quiero que se calmen, hagan silencio, vayan bajando todo despacio. Ey, muchachos, despacio. No hay prisa. Calmados, muchachos. Bueno, ustedes no bajen, por favor. Bien. Te toca a ti ahora. Despacio, no les reniegues. Y ahora tú. ¿Les gustó o no, señor? Bien, acá les voy a presentar tiburones, pero antes quiero que conozcan a mi secretaria. Miren a mi secretaria. Pensando que ellos seres que se encuentran enfermos, viejos, moribundos o malheridos, permiten que los que se encuentran sanos y fuertes sigan reproduciéndose. Así contribuyen con el equilibrio de la vida en el mar. El tiburón más grande de todos es el ballena. Crece entre 15